Kenshin Uesugi hizo un día la siguiente observación. No conozco fórmulas que aseguren la victoria. Lo único que sé es que es necesario agarrarse a todas las posibilidades y no dejar escapar la menor ocasión. La genealogía de Soma era la más renombrada del Japón. Un año en el que sus posesiones eran presa del fuego y estaban a punto de ser destruidas, Soma dijo: aunque la casa, los muebles y todo lo demás quede destruido, no lo lamentaré porque son cosas reemplazables. Lo único que siento es no poder salvar mi genealogía, que es el tesoro de familia más precioso. Entonces, un samurái que estaba allí dijo: voy a entrar en la casa y voy a rescatarla. El señor y los demás se echaron a reír diciendo: ¿cómo vas a conseguirlo si la casa ya es presa de las llamas? El hombre carecía de facultad y facilidad de palabra, y tampoco se consideraba más diestro que los demás, pero era persona que llevaba las cosas hasta el final. Así pues, dijo: nunca he sido de gran utilidad al amo, porque no soy muy habilidoso. Pero he vivido con la idea de que un día mi vida podría resultar de utilidad. Me parece que ha llegado ese momento. Así que se metió entre las llamas. Cuando el incendio quedó extinguido, el amo ordenó: que se encuentre su cuerpo a toda costa. Tras buscar por todas partes, se encontró su cuerpo en el jardín cerca de las estancias. Cuando se le dio la vuelta, la sangre brotaba de su estómago. El samurái se había abierto el vientre y había colocado a salvo el documento genealógico. A partir de ese momento, se denomina ese documento la genealogía de la sangre. Un samurái le preguntó a otro: cuando me enfrento al enemigo siempre tengo la impresión de que penetro en las tinieblas y que, por culpa de eso, estoy gravemente herido. Mientras que tú, que has luchado contra tantos hombres valientes, jamás has resultado herido. ¿Cómo puede ser posible? El otro respondió: cuando me enfrento al enemigo, también siento como si penetrase en las tinieblas. Pero tan pronto como tranquilizo mi espíritu, todo se vuelve como una noche iluminada por una luna pálida. Si ataco en ese momento, sé que no me pasará nada. Esa es la situación en el instante de la verdad. Cuando Naochige pasaba por un lugar llamado Chiriku, le dijeron: en este paraje vive un hombre de más de 90 años. Este anciano es tan afortunado que deberíais pararos para saludarlo. Naochige escuchó lo que se le decía y respondió: ¿quién puede ser más desgraciado que ese hombre, ¿Cuántos hijos y nietos ya ha visto desaparecer? ¿Dónde está su suerte? No se detuvo para saludar al anciano. Me han contado que Naochige dijo un día: existe un momento en el que todo el mundo se siente feliz y amistoso, y en ese momento se detiene uno. Sin embargo, hay muchas cosas que se lamenta haber dicho o hecho. Durante una caza en un lugar llamado Shiroishi, el maestro Katsuchige mató un enorme jabalí. Todos lo rodearon admirados por la bestia que acababa de matar. De repente el jabalí, dado por muerto, se levantó y cargó contra los asistentes. La gente que rodeaba al maestro sorprendida echó a correr. En ese instante, Matabei Namashima, veloz como un rayo, disparó sobre el jabalí y lo abatió. El maestro Katsuchige se cubrió el rostro con la manga y exclamó: el aire está lleno de polvo. Fue un gesto evidentemente bien hecho, porque con él se evitaba el ver la confusión de los aduladores. En la época en que Ota Kaga no Kami Masamori era paje del shogun, se mostraba tan obstinado que aquel decidió poner a prueba su corazón. Para llevar a cabo su propósito, calentó a fondo un par de sandalias poniéndolas sobre el fuego. Masamori tenía la costumbre de calzarse las sandalias colocadas cerca del fuego para recibir a su amo. En esa ocasión, nada más tocar las sandalias sintió que le quemaban las manos, pero hizo como si no le pasara nada. El shogun se apresuró a quitárselas rápidamente de las manos. Uno de los samuráis de Matsudaira Sagami no Kami se encontraba en Kioto para recaudar fondos. Un día en que estaba en el umbral de la puerta viendo pasar a la gente, oyó que un paseante comentaba: se dice que los hombres del señor Matsudaira están combatiendo. El samurái se dijo: es muy enojoso que mis compañeros estén combatiendo.
Deberían enviar a otros para que sustituyeran a los que se encuentran de servicio en enero. Tal vez sean esos los que deban ir a luchar. Así que se dirigió al lugar del combate. Pero cuando llegó allí, agotado, se encontró que sus camaradas habían sido heridos por el adversario, que ya estaba a punto de darles el golpe de gracia. Profiriendo un grito, se lanzó al ataque, mató a 2 hombres y se volvió a Kioto. Estos hechos llegaron a oídos del oficial de Shogun, que ordenó que se presentara el samurái, al que dijo: «Habéis ido a ayudar a vuestros camaradas y de este modo desobedecisteis la orden del gobierno. ¿Es eso cierto?». El otro respondió: «Yo soy de pueblo, y se me hace difícil entender lo que dice vuestro honor. ¿Tendríais la amabilidad de repetírmelo?». El oficial se puso furioso y le dijo: «¿Estáis sordo? Habéis estado implicado en una reyerta, vertido sangre, desobedeciendo los decretos del gobierno y desacatando las leyes, ¿sí o no?». El hombre respondió: «He entendido todo eso. Pero aunque lo afirméis, yo no he desobedecido las leyes ni he tenido la intención de no respetar las ordenanzas del gobierno. La razón es que todo ser viviente concede a la vida en general un determinado precio, y no hay que decir que sucede lo mismo con la vida humana. Por mi parte, yo le concedo un gran valor a mi vida. Pero entiendo que si los camaradas están en peligro y uno hace como que no ha escuchado nada, eso no es digno de la vía de un samurái. Por eso es por lo que he corrido a socorrerlos. Regresar a mi casa con la vergüenza en el corazón, sabiendo que mis amigos han muerto, sería algo que sin duda prolongaría mi vida, pero constituiría una desobediencia de la vía. Para seguirla, es necesario saber sacrificar la preciosa vida. Por eso, para respetar la vía y no despreciar la regla, he preferido ir a sacrificar mi vida allí. Ahora no me queda más que pediros que me ejecutéis». El oficial quedó impresionado, cerró el caso y escribió al señor Matsudaira: «Tenéis a vuestro servicio un valiente samurái. Cuidadlo bien». Yogo Naritomi dijo un día: «La verdadera victoria significa la derrota del amigo. Ganar al aliado quiere decir adjudicarse la propia victoria. Es la victoria del espíritu sobre el cuerpo». Un samurái tiene el deber cotidiano de cuidar su espíritu y de ejercitar su cuerpo, de manera que nadie, entre 1000 aliados, pueda alcanzarlo. Sin eso, jamás será verdaderamente capaz de vencer al enemigo. Cuando partáis a una misión importante, antes de partir, mojad los lóbulos de las orejas con saliva. Respirad profundamente. Tirad y romped un objeto con las manos. Se trata de un método secreto. De modo que si sentís que la sangre os sube a la cabeza y ponéis saliva sobre el lóbulo de las orejas, inmediatamente os sentiréis mejor. Se consideran siempre naturales la cualificación y la competencia de un samurái, sea cual fuere la forma extraordinaria en que llevó a cabo sus hazañas. Si los resultados son comparables a los de sus contemporáneos, se lo considerará de poco valor. Por el contrario, si cualquier individuo insignificante lleva a cabo alguna cosa de forma ligeramente superior a la media, será grandemente alabado. La mejor actitud que se puede tener con respecto a la palabra es la de no usarla. Si creéis que podéis pasaros sin ella, no habléis. Aquello que tenga que ser dicho siempre deberá decirse de forma sucinta, lo más lógica y claramente posible. Un asombroso número de personas se ridiculizan a sí mismas, hablando sin reflexionar y rebajándose notablemente. La lealtad absoluta frente a frente a la muerte deberá ponerse en práctica todos los días. Debe empezarse cada mañana meditando tranquilamente, pensando en la hora final e imaginándose las diferentes maneras de morir. Alcanzado por una flecha, por una bala, atravesado por el sable, ahogado en el agua, saltando en un incendio, atravesado por el rayo, enterrado por un temblor de tierra, cayéndose por un acantilado, víctima de una enfermedad o de muerte súbita. Se debe comenzar el día pensando en la muerte. Como decía un anciano,
Cuando abandonáis vuestro techo, penetráis en el reino de los muertos. Cuando abandonáis vuestra puerta, os encontráis con el enemigo. Esta máxima no preconiza la prudencia, sino la firme resolución de morir. Si os lanzáis a una gran empresa, no os preocupéis por los incidentes de poca importancia. No es cosa grave que un samurái se muestre egoísta de vez en cuando, si además es perfectamente leal y devoto de su maestro, y si por lo general es valiente y generoso. De hecho, es mucho peor mostrarse siempre perfecto en todo, porque entonces se tiene tendencia a perder de vista el que uno puede equivocarse. Un hombre que se lanza a la aventura no puede dejar de cometer faltas. ¿Qué importancia puede tener, en efecto, un error mínimo en el destino de un hombre que cultiva el honor y la integridad? Cuando Nabeshima Tadanao no tenía más que 15 años, un criado de la cocina cometió una mala acción y uno de los guardas quiso matarle. Pero al final fue el criado quien lo mató. Los ancianos del clan pidieron su muerte, alegando que el hombre se había saltado su rango y que había vertido la sangre de su adversario. Al escuchar esto, dijo Tadanao: ¿qué es más condenable? ¿Saltarse el escalafón o apartarse de la vía del samurái? Los ancianos no supieron responder. Entonces dijo Tadanao: he leído que cuando el delito no es evidente, el castigo debe ser ligero. Llevadlo a prisión durante algún tiempo. Cuando Katsuchige era joven, Naochige, su padre, le enseñó esto: para ejercitarse con el sable, ve a cortar la cabeza de algunos condenados a muerte. Así se hizo. En el lugar que hoy día se encuentra en el interior del recinto de la puerta oeste, varios hombres se hallaban alineados y Katsuchige los decapitó, uno tras otro. Cuando le tocó el turno al 10º, se dio cuenta de que era un hombre joven y fuerte. Dijo entonces: me siento cansado. Perdono la vida de este hombre. Y ese hombre salvó la vida. Cuando Takanobu se encontraba en el campo de batalla, un mensajero del bando contrario vino a traerle un presente a base de sake y alimentos. Takanobu iba a empezar a hacer el reparto cuando sus hombres se lo impidieron diciéndole: los regalos del enemigo están siempre envenenados, general. No deberíais tocarlos. Tras escucharlos, dijo Takanobu: aunque estos alimentos estén envenenados, ¿puede cambiar eso el curso de las cosas? Que se haga venir al mensajero. Rompió el barril de sake delante del mensajero. Bebió 3 grandes copas, le ofreció otra a este último, le dio la respuesta y le devolvió a su campo. Durante la toma del castillo de Arima, Mitsuse Genbi se sentó en una piedra en pleno campo. Cuando Nakano pasó cerca y lo vio de tal guisa, le preguntó por qué se había quedado allí. Mitsuse le respondió: tengo dolor de vientre y no me es posible dar un paso más. He enviado a mis hombres al asalto y os ruego que toméis el mando. Este hecho fue constatado por un testigo. Se lo juzgó por cobardía y fue condenado a hacerse harakiri. Lo que se entiende por vencer es, en primer lugar, dominar a los aliados. Decía Narutomi Yoho: dominar a sus aliados es dominarse, y dominarse es controlar rigurosamente el cuerpo. De lo contrario, uno se encuentra en una situación comparable a la de un hombre que, rodeado de 10.000 aliados, ninguno le seguirá. Si primero no se ha sabido dominar al espíritu, el cuerpo, no es posible vencer al enemigo. Durante la revuelta de Shimabara, aunque su armadura hubiera quedado en el campo, Yuyo Eichigen no Kami Tanenao se lanzó a la batalla vestido solamente con una hakama y una camisa, aori. Se dice que se lo encontró en el frente vestido de esta guisa. Durante el ataque al castillo de Shimabara, Tasaki Heki
se puso una armadura excesivamente llamativa. El señor Kazuchige se sintió contrariado por esto y después, siempre que tenía que hablar de algo que le parecía exagerado, decía: «Es igual que la armadura de Geki». A la luz de esta anécdota, se considera que las armaduras y los equipamientos militares demasiado vistosos pueden resultar señales de debilidad y de falta de fuerza. Revelan la verdadera naturaleza del que lo lleva. Cuando murió Nabeshima Issem no Kami Tadanao, el samurái Esoe Kinbei tomó los restos de su cuerpo y los hizo consagrar en el monte Koya. Seguidamente se retiró a un lugar aislado y esculpió una estatua que representaba a su maestro. E hizo también otra que le representaba a él mismo inclinándose ante su maestro. En el primer aniversario de la muerte de Tadanao, entró en su casa y se hizo seppuku. Más tarde, la estatua se llevó del monte Koya al Kotenji. El señor Mitsuchige tenía entre su guardia personal a un samurái de nombre Oichi Kosuge. Cuando el señor se cambió a otra residencia en Edo, Kosuge tenía la costumbre de dar interminables vueltas por las estancias. Cuando consideraba que una zona era peligrosa, ponía una estera en el suelo y se pasaba toda la noche en vela. Si llovía, no se protegía más que con un sombrero de bambú y una vestidura embreada. Protegido de este modo, se quedaba de pie y vigilaba el paraje por mucha lluvia que lo empapase. Hasta el final, jamás faltó una sola noche a esta norma de prudencia. Cuando tenía 5 años y obedeciendo a su padre, Yamanoto Kichisaemon decapitó a un perro con su sable. A los 15 años debió hacer lo mismo con un criminal. Era la costumbre de la época. Fue así como el señor Kazuchige, siendo todavía muy joven, y obedeciendo las órdenes del señor Naochige, llevó a cabo de forma sucesiva más de 10 ejecuciones. Esta práctica era corriente, incluso entre las clases elevadas desde hacía mucho tiempo, pero actualmente ni siquiera los niños de las clases modestas realizan este tipo de ejecuciones, y esto constituye una grave negligencia. Decir que se puede vivir sin haber tenido el mérito de matar a un condenado, pues se trata de un crimen, de una villanía y una mancha, no es más que una simple excusa. ¿Acaso no se puede pensar lo contrario? ¿Que son aquellos que tienen la virtud marcial los que cuidan sus manos? Si se sondea el espíritu del que encuentra desagradables estas prácticas, uno se dará cuenta de que se están buscando excusas que razonen esa exagerada sensibilidad para hacerlo. No obstante, Naochige lo había ordenado porque era una costumbre que había que seguir. El año pasado llegué a un lugar de ejecuciones llamado Kase para comprobar la firmeza de mi mano y comprobé que era una cosa buena hacerlo. Me sentí muy bien. Pensar que tal cosa resulta impresionante no es más que un signo de cobardía. Se dice que al final de toda reunión de su clan, Oki You decía siempre: los jóvenes deben esforzarse en incrementar su determinación y su valor. Tal cosa no se puede hacer si el valor no se encuentra arraigado en el corazón. Cuando el sable está roto, es necesario atacar con las manos. Cuando las manos han sido amputadas, es necesario atacar con los hombros. Cuando estos han sido cortados, es necesario morder el cuello de 10, de 15 enemigos. Eso es valor. En la provincia de Hisen vivía un hombre natural de Taku. Tenía la viruela, pero, a pesar de todo, quería unirse a las fuerzas que partían a atacar el castillo de Chimabara. Sus padres intentaron disuadirlo. Con una enfermedad tan grave, incluso si llegas allí, no servirás de mucho. Él respondió: me sentiré contento incluso si muero por el camino. Si mi maestro me ha acogido en su bondad generosa, ¿voy a pensar yo ahora que no le soy de ninguna utilidad? Y partió hacia las líneas enemigas. Era invierno, y pese al frío, no prestó la menor atención a su salud. Se seguía vistiendo igual que siempre, y nunca se quitaba su armadura. No le hacía el menor caso a su enfermedad. Finalmente,
se restableció y pudo asumir sus funciones. Esto es todo lo contrario de lo que se espera que pase. No es necesario prestar atención a la infección. Cuando Suzuki Choso supo de esto, dijo: ¿acaso no constituye una purificación el sacrificar así la vida? Un hombre que entregue la vida de esa manera en honor de la rectitud no necesita implorarle al dios de la viruela. Todos los dioses del cielo lo protegen. Hace algunos años, 5 o 6 hombres de Konyamachi, de los alrededor de Tashiro, volvieron a su servicio, y en el camino de vuelta decidieron pararse un momento para tomar un trago. Un samurái de la casa de Kizuka Yusaemon declinó la invitación de sus camaradas y regresó a su casa antes de que cayera la noche. En el transcurso de esta, sus compañeros se encontraron metidos en una pelea y mataron a varias personas. Cuando el samurái de Yusaemon se enteró de lo sucedido, se fue inmediatamente a reunir con sus camaradas. Escuchó la versión de estos y dijo: supongo que deberéis hacer un informe. ¿Me haríais el favor de decir que yo estaba con vosotros y que también participé en la mortal refriega? Yo también diré lo mismo a Yusaemon, dado que este combate nos concierne a todos. Haré frente a la pena de muerte. Sí, a la pena de muerte con vosotros, pues ese es mi profundo deseo. Porque de hecho, si le dijera a mi señor que me volví antes, no me creería, ya que Yusaemon es un hombre severo. Incluso si los jueces me disculpasen, él me haría ejecutar ante sus ojos por cobardía, y sería lamentable que muriese con mala reputación. Morir por morir, prefiero hacerlo por haber matado a alguien. Si no aceptas mi propuesta, me clavaré el sable en el vientre. Como no había elección, accedieron a su petición. Durante el juicio se descubrieron las auténticas circunstancias de lo acaecido y se supo que el samurái había regresado pronto a su casa. Los jueces quedaron muy impresionados y le rindieron homenaje. Esta historia me la contaron a grandes rasgos. Pienso estudiarla más tarde con mayor detalle. Nabeshima Aki no Kami Shigetake se encontraba haciendo su almuerzo cuando se presentó un visitante y debió abandonar su plato tal como estaba. Poco después, uno de sus criados se sentó delante del plato y empezó a comer el pescado frito. En ese momento el señor Aki regresó a la estancia y sorprendió al criado que, asustado, echó a correr. El señor Aki comentó: es necesario tener mentalidad de esclavo para comer de un plato que otro comenzó. Y volvió a sentarse para concluir su almuerzo. Es esta una historia narrada por Jim Emmon. Cuenta también que ese criado fue uno de los que se suicidaron a la muerte de su señor. Ichiyukin era un servidor al servicio de Takanobu. A raíz de una disputa que desembocó en lucha, les quitó la vida con su propio sable a 7 u 8 hombres que lo afectaban, y fue condenado a hacerse seppuku. Cuando lo supo Takanobu, hizo uso de su clemencia diciendo: nuestra nación vive una época tumultuosa. Los hombres valientes son ahora muy importantes, y me parece que este tiene gran valor. Precisamente por ello, durante los combates sostenidos a lo largo del río Uti, Takanobu llevaba a Ichiyuken con él. Este último alcanzó una gloria sin igual, precipitándose en la vanguardia enemiga y diezmando al adversario en cada una de sus cargas. En la batalla de Takaki, Ichiyuken se introdujo hasta tal punto en las líneas enemigas que el señor Takanobu, lleno de remordimientos, tuvo que llamarlo. Desgraciadamente, su vanguardia no pudo avanzar. Así es que tuvo que meterse él mismo en la pelea para arrastrar por el brazo al valiente Ichiyuken. Su cabeza había recibido ya muchas heridas, que tuvo que cuidarlas aplicándoles una delgada cataplasma de hojas curativas. Cuando Fukuchi Tokuruemon abandonaba el castillo, pasó por delante de la vivienda de Tabu, el palanquín de una dama que parecía de alto linaje,
y el hombre que hacía la guardia la saludó con respeto. Sin embargo, uno de los alabarderos que acompañaban al palanquín incripó al guardia. «¿No te has inclinado lo suficiente?», y le golpeó en la cabeza con la empuñadura de la alabarda. El guardia se tocó la cabeza y comprobó que estaba sangrando. Se alzó y dijo: «Habéis cometido una acción degradante, mientras que yo me he comportado con cortesía. Es una verdadera desgracia». Él inmediatamente mató al alabardero de un solo sablazo. El palanquín continuó su camino. Rocuruemón desnudó su lanza, se acercó al guardia y le dijo: «Guarda tu sable. Está prohibido desenvainarlo entre los muros del castillo». El hombre le respondió: «Lo que acaba de suceder fue inevitable, y son las circunstancias las que han marcado mi conducta. Sin duda os habréis dado cuenta. Yo quisiera envainar, pero me resulta difícil dado el tono de vuestra voz. Me sentiría muy honrado si aceptarais mi desafío». Rocuruemón abatió su lanza y dijo: «Tenéis razón. Mi nombre es Fukuchi Rokumoron. Declararé que vuestra conducta ha sido ejemplar. Y todavía más, sostendré vuestra actitud aun a costa de mi propia vida. Pero ahora os ruego que envainéis vuestro sable». «Gustosamente lo haré», respondió el guardia, y lo envainó. Dijo que pertenecía al servicio de Taku Nagato no Kami Yasuyori. Así pues, Rokuruemón lo acompañó y relató lo sucedido. Sin embargo, al saber que la dama del palanquín era la esposa de un noble, el señor Nagato ordenó a su servidor que se hiciera seppuku. Entonces dijo Rokuruemón: «He dado mi palabra de samurái. Si este hombre es condenado, será el primero en hacerme harakiri». Se dice que este asunto concluyó sin mayores consecuencias. Cierto día se encontraba reunido un grupo de hombres en la ciudadela interior del castillo, y uno de los asistentes le dijo a Uchida Shoemon: «Se dice que enseñáis el arte del sable, pero a juzgar por vuestro comportamiento diario, vuestra enseñanza debe estar falta de finura. Si se os pidiera que fueseis el ayudante en un seppuku, tengo la impresión de que en lugar de cortar la base del cuello, cortaríais la coronilla de la cabeza». Shoemon contestó: «No creo que sea el caso, pero haz con tinta un pequeño redondel en tu cuello, que yo voy a demostrarte cómo puedo cortártelo sin tocar uno solo de tus cabellos». En el camino de Tokaido, Nagayama Rokusoaremon se detuvo en Amamutsi. Cuando pasaba delante de la posada, un mendigo se acercó a su palanquín y le dijo: «Soy un ronin de Chigo. Carezco de dinero y me encuentro en dificultades. Ambos somos bushis. Te ruego que me ayudes». Rokuruasemon se encolerizó y dijo: «Resulta insultante que me digáis que tú y yo somos bushis. En tu lugar yo ya habría lanzado mi vientre sobre el sable. En vez de estar corto de dinero y de continuar exhibiendo esa vergüenza, debieras cortarte el estómago al instante». Se dice que el mendigo se alejó. Con ocasión de un suicidio o seppuku ritual, el asistente cortó la cabeza cuidando de dejar un pequeño pedazo de carne, de forma que la cabeza no quedara totalmente desgajada del tronco. Un observador oficial declaró: «Eso no se ha acabado». El Keichaku, furioso, cogió la cabeza, cortó el pedazo de carne, levantó la cabeza a la altura de los ojos y dijo: «¡Mirad!». En aquel tiempo sucedió que una cabeza voló. Se decía entonces que era mejor dejar colgando un pedazo de carne que impidiera que la cabeza saliera lanzada contra los oficiales que presenciaban el acto. Actualmente, la costumbre es cortar el cuello por completo. Un hombre que había cortado 50 cabezas dijo cierto día: «A veces el tronco de un cuerpo del que se ha cortado la cabeza no te deja indiferente. Con las 3 primeras cabezas no sientes nada. Con la 4ª o la 5ª ya empiezas a sentir algo.
Como es una cuestión de enorme importancia, si uno está decidido a cortar cabezas, es necesario hacerlo sin cometer el menor error. Cuando Nabeshim Tsunanishi era niño, se le encargó a Iwamura Kuranosuke que cuidara de su educación. Un día Kuranosuke, al ver que se había puesto unas piezas de oro delante del joven Tsunachige, interpeló al criado. ¿Por qué razón se encuentran ahí esas piezas? El servidor respondió. El señor acaba de enterarse de que se le ha hecho un regalo, y como todavía no lo había visto, yo se lo he traído. Kuranosuke reprendió con severidad al servidor y dijo, es inadecuado poner semejantes objetos ante una persona importante. Vigilad para que nunca se haga tal cosa ante el Hijo del Señor. Los servidores deben tener cuidado. En otra ocasión, el señor Tsunachige, que por entonces tenía 20 años, se dirigía al dominio de Naikiyama para divertirse. Cuando el cortejo llegó cerca del dominio, pidió un bastón para caminar. El encargado de guardar sus sandalias, Miura Hibasornan, le hizo uno con una estaca y fue a dárselo. Kuranosuke, que lo vio, le quitó inmediatamente el bastón y lo reprendió claramente, y muy duramente. ¿Es que acaso quieres que nuestro joven señor se convierta en un blandengue? Darle ese bastón, aunque él lo pida, es una negligencia. Más tarde, Hibusemon fue promovido al rango de Chakiyari, y Shutetomo pudo escuchar la historia directamente de sus labios. Cuando Sakara Yuma fue promovido al cargo de primer ordenanza, le dijo a Nabeshima y Samon, por una razón que se me escapa, el amo que me otorga cada vez más su confianza acaba de darme un importante cargo. Pero al carecer yo de servidor personal, temo que mi posesión se pueda resentir. Por ello te pido el favor de que me cedas tu servidor, Takase Hibusaemon. Y Samon, tras haber escuchado, le dijo, acepto, porque es para mí un honor que te hayas fijado en mi servidor. Cuando informó a Abu Samon de la noticia, éste le dijo, creo que es mi deber llevar personalmente la respuesta al señor Yuma. Así pues, se fue a verlo y le habló de esta manera. Soy consciente de que es un gran honor que os hayáis fijado en mí, pero un samurái no debiera cambiar de dueño, de amo. Vos tenéis un cargo elevado. Me sentiría muy satisfecho si me convirtiera en vuestro servidor, pero, al mismo tiempo, eso también implicaría un deshonor. Y Samon tiene un cargo menor. La vida es dura para él y nos vemos obligados a vivir a base de harina de arroz barata. Sin embargo, es amable con nosotros. Os ruego que tengáis presente todo esto. Yuma quedó muy impresionado con esta actitud. Un hombre que no sirve a su amo si no es tratado bondadosamente no es en verdad un samurái. Aquel que lo sirve cuando es duro y poco razonable, ese es un samurái. Deberíais empaparos de este principio. A sus 80 años, Yamanoto Hinemon cayó tan enfermo que estaba a punto de ponerse a gemir. Alguien le dijo, gemid si eso os puede aliviar. Pero él respondió, mi nombre es bien conocido de todos. Durante toda mi vida he mantenido una actitud digna. Me es imposible dejarme llevar por los gemidos en el último momento. Se dice que no gimió ni una sola vez hasta el último instante de su vida. El hijo de Mori Monbei regresó ligeramente herido tras un combate. Monbei le preguntó, ¿qué le has hecho a tu enemigo? El hijo respondió, lo he abatido con mi sable. Cuando Monbei le preguntó, ¿has dado el golpe de gracia? El hijo respondió, sí. Entonces dijo Monbei, ciertamente has obrado bien y no tienes nada de qué lamentarte, pero, de todos modos, y aunque te fueras, deberás hacerte seppuku. Cuando hayas fortalecido tu espíritu, mátate, porque más vale morir a mano de tu padre
que a las de un extraño. Poco después, él asistió a su hijo en ese rito de muerte. El valor y la cobardía no son temas que deban ser tratados en tiempo de paz. Son de naturaleza diferente. La vergüenza y el arrepentimiento son comparables al hecho de volcar un jarro de agua. Un amigo mío ha mostrado compasión al escuchar la confesión de aquel que le había robado su sable ornamental. Cuando uno quiere reparar sus faltas, las huellas del error se borran rápidamente. Está bien considerar al mundo como un sueño. Cuando se tiene una pesadilla y uno se despierta, se dice que aquello no fue más que un sueño. Se dice que el mundo en el que vivimos no es muy diferente a un sueño. Una persona que tiene pocos conocimientos se da aires de sabio. Es una cuestión de inexperiencia. Cuando uno posee algo, eso no se debe notar en su comportamiento. La persona que obra así está bien educada. El monje Keio cuenta que Aki dijo un día que la virtud marcial era el fanatismo. Yo he constatado que eso estaba de acuerdo con mi propia resolución, y desde entonces me he vuelto cada vez más extremado en mi fanatismo. Es evidente que no se puede permanecer constantemente en primavera o en verano. No se puede permanecer en el mismo día. Por ello resulta vano querer cambiar la naturaleza del tiempo presente para retomar los buenos tiempos del pasado siglo. Lo importante es obrar de modo que cada momento resulte tan agradable como sea posible. El error de quienes cultivan la nostalgia del pasado procede de que no se han impregnado suficientemente de esta idea. Pero también aquellos que no se ocupan más que del instante presente y pretenden detestar el pasado, demuestran ser personas bastante superficiales. Se debe enseñar a los jóvenes samuráis las virtudes marciales, de forma que cada uno de ellos se muestre convencido de ser el guerrero más valiente del Japón. De forma paralela, los jóvenes samuráis deben evaluar día a día sus progresos en la vía, deshaciéndose lo antes posible de sus imperfecciones. Este examen cotidiano es la condición necesaria para alcanzar el fin deseado. Cuando iba reflexionando mientras caminaba, me pareció que los seres humanos son como extraordinarias e inteligentes marionetas articuladas. Aunque no se encuentren suspendidas por hilos, pueden saltar, caminar y hablar. Cuán ingeniosamente han sido concebidos. Pero de aquí al próximo festival budista, también pueden morirse y venir a visitarnos bajo la forma de espíritus. ¡Qué vana es la existencia! Parece como si la gente siempre se olvidase de ello. Hay un dicho que reza: cuando sube la marea, el barco se eleva. En otras palabras, al enfrentarse a las dificultades, se agudizan las facultades. Es cierto que los hombres valerosos cuidan firmemente su talento cuando las dificultades a las que tienen que enfrentarse son importantes. Constituye un imperdonable error dejarse abatir por las pruebas. En el pasado, los hombres valerosos eran generalmente ruidosos. Su vehemencia era una muestra de fuerza y de bravura. Como yo pusiera en duda esto, Tsunetomo me respondió: se debe comprender que su poderosa vitalidad les hiciera ser rudos y vehementes. Actualmente los hombres han perdido esta alegría alborotadora porque su vitalidad es menor. La savia se ha debilitado, si bien su carácter ha mejorado. El valor es de otro tipo. Que hayan perdido en vitalidad y ganado en dulzura no significa que poseían una menor pasión por la muerte. Eso nada tiene que ver con la vitalidad. Aunque el señor Ieyasu no haya ganado jamás una batalla, la posteridad dirá de él: Ieyasu fue un general muy valiente. De todos sus samuráis muertos en el campo del honor, ninguno sucumbió con la espada vuelta al enemigo. Todos miraban hacia las filas adversarias.
Yasuda Ekyo hizo el siguiente comentario a propósito de la última copa de vino que se le ofreció. Solo es importante el final de las cosas. Toda vida debería tener eso en cuenta. Cuando se marchan los invitados, es importante decirles adiós con pena. Si tal sentimiento se encuentra ausente, corre uno el riesgo de parecer cansado, y de este modo se oscurece todo el placer de la jornada. Nuestras relaciones con los demás deben estar llenas de alegría. Se ha de dar continuamente la impresión de estar haciendo algo importante. Esto se hace posible si se tiene incluso un poco de comprensión. Hemos llegado al final de la vía del samurái. La forma de usar estas reflexiones es a su vez reflexionar sobre lo que ellas implican. Aprende cada una de ellas. Mira cómo las puedes aplicar a cada acto de tu vida. Trata de usarlas cada día. Recuerda que al éxito no se llega si uno no pone de su parte. Pero cuando uno ha aportado, puede recoger lo que se ha sembrado. Y ten siempre presente las 3 virtudes. No temas depender de un maestro. Cultiva inteligencia, compasión y valor. Cuida tu apariencia. Ya con esto, estás camino al triunfo. Todo lo demás vendrá si aplicas a conciencia la vía del samurái.